Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué gozo poder compartir su palabra cada día con mis hermanos y con todo aquel que pueda ver esta enseñanza en YouTube. Gracias le doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos compartir su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Colosenses, capítulo 2 y versículo del 4 al 9, al 10. Y esta enseñanza se llama Andad en Cristo. Dice la palabra de Dios, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué rico, hermano, cuando nosotros leemos aquí que estamos completos en Cristo. Pero esta enseñanza, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Laodicea, porque ellos estaban influenciados por el gnosticismo, basado en el conocimiento griego. Esta enseñanza era contraria a la doctrina cristiana. Tenían varias enseñanzas que estaban divulgando y que podían hacer daño a los creyentes que no estaban firmes, a los creyentes débiles. Por ejemplo, decían que el conocimiento estaba escondido a la mayoría de los cristianos. Nosotros sabemos que Cristo nos provee de todo el conocimiento que necesitamos. Ellos afirmaban que el cuerpo era maligno. Sin embargo, nosotros sabemos que el mismo Cristo, el mismo Dios, se encarnó en Cristo. Ellos decían que Cristo solo parecía ser humano, pero que no lo era. Nosotros sabemos que Jesús es completamente humano y completamente divino. Entonces, si vemos aquí hay falsas enseñanzas, y estas falsas enseñanzas podían seducir a muchos en aquella época. Pero no pensemos nada más en aquella época. Hoy en día, enseñanzas similares aún son un problema para los cristianos. Un problema para la fe cristiana. Sobre todo aquellos cristianos más débiles. Por eso aquí nos habla de que tenemos que sobreedificarnos y arraigarnos a Cristo. El antídoto para estas falsas enseñanzas o enseñanzas torcidas, que también existen hoy en día de diferentes formas. No vamos a hablar de que existe un gnosticismo como existía en aquella época, pero hoy en día tenemos falsas enseñanzas también que tenemos que considerar. Y el antídoto para esto es el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio personal de la palabra de Dios y la enseñanza de la Biblia. Por eso en 2 Timoteo 3:16 nos dice allí, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que nos enseñe, dice, toda la escritura es inspirada por el mismo Dios y es útil para enseñarnos. Si nosotros somos enseñados por la palabra de Dios, estaremos firmes ante los ataques de estas falsas enseñanzas. Dice aquí para corregirnos. Si nosotros tenemos
puntos en los cuales somos débiles, que podemos desviarnos, que podemos caer, la palabra de Dios tiene el antídoto para corregirnos y hacernos que busquemos el camino correcto. Redarguir. Si nosotros estamos en mal camino o andamos en un pecado, la palabra de Dios nos redarguye para que reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos, para corregir e instruir en justicia. Toda la palabra es para esto, tiene esta función en nuestra vida: dirigirnos, guiarnos, corregirnos, redarguirnos, para que nosotros seamos estos cristianos que Cristo quiere que nosotros seamos. Dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La única forma de estar completos en Cristo es mediante el estudio y el conocimiento de su palabra. El versículo 4 nos dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pero mira el 8 lo que nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso es lo que pasa, mi hermano. Hay filosofías, huecas sutilezas. El enemigo es práctico en sutilmente enseñarnos malas cosas, tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Entonces, así como en aquel tiempo de la iglesia de Colosas, cuando el apóstol Pablo le escribió, así hoy también, hermano, tenemos que tener cuidado. Y por eso estas cosas están escritas aquí. Nunca piense que eso era en aquella época. Hoy tenemos enseñanzas falsas también. El versículo 6 y el 7 nos dan la pauta a seguir para que nosotros nos preparemos en cuanto a no caer en estas cosas. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Entonces, si le recibimos, tenemos que andar en Cristo. Y esto es lo que significa ser salvo: andar en Cristo. Pero dice el 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mis hermanos, aceptar a Cristo como Salvador personal en su vida es el comienzo de una vida que va a andar con Cristo y en Cristo. Pero ese es el primer paso, la salvación. Debemos continuar arraigándonos y edificándonos y fortaleciéndonos en la fe. Recuerde que hemos enseñado que la fe no es estática. La fe tiene que ir en crecimiento. Y a nuestra fe nosotros tenemos que añadir conocimiento, virtud, dominio propio, amor fraternal y piedad. Tener una vida piadosa. Entonces la fe no es estática. Tenemos que permitir que nuestra fe se fortalezca cada día. Cristo desea guiarnos y ayudarnos en cada uno de nuestros problemas. Pero tenemos que andar en Él, dedicar nuestra vida a Él, y como dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados. Eso quiere decir que cada día, hermano, nosotros tenemos que agregar a ese fundamento. Cada día tenemos que agregar a esos inicios de nuestra vida como cristianos. Cada día tenemos que agregar conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede vivir para Cristo al dedicar su vida a Él y someterse a su voluntad. Número 1, dedica su vida a Cristo y sométase a su voluntad, y usted estará completo para poder resistir los ataques de las malas enseñanzas. Busque y aprenda de Él cada día de su vida. Aprenda de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cada día de su vida. No deje pasar un día, hermano, si usted no recibe enseñanzas bíblicas. Por eso dice: de la manera que recibiste a Cristo, andad en Él. Y tenemos que andar en sus escrituras cada día. Debemos reconocer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos
Hermano, reconozca el poder del Espíritu Santo en su vida y deje que Él tome el control de su vida y no piense hacer las cosas por sus propios recursos. Recuerde que tiene que edificarse, sobreedificarse y arraigarse a Cristo. Cuando Pablo usa el término arraigarse, es una ilustración de cómo las plantas están arraigadas a sus raíces. De sus raíces las plantas se alimentan, reciben su nutrición. Entonces asimismo nosotros recibimos la nutrición, el crecimiento y el conocimiento mediante nuestro Señor Jesucristo. Arraigados en Cristo, hermano. No se olvide de esta palabrita. Debemos permanecer. Una vez hemos sido salvos, nuestra vida debe estar arraigada en Cristo y sobreedificada en Cristo, dejándonos guiar por Él cada día de nuestras vidas, reconociendo que el Espíritu Santo de Dios es el que debe tomar el control de nuestras vidas para que no seamos engañados fácilmente. Cuando más dependa nuestras vidas del Señor, menos serán las probabilidades de que seamos engañados por estos falsos maestros y estas falsas doctrinas que abundan por doquier en nuestros días también. En la televisión, en la radio, por todos lados. Por eso Él dice, de la manera que recibiste a Cristo, andad en Él. O sea, no podemos separarnos de Cristo, hermano. Recuerde Juan 15, allá donde nos habla de la vid y los pámpanos. Arraigados en Él, recibiendo la fortaleza y la nutrición diariamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Cristo es nuestra fortaleza, hermanos. No pensemos andar solos. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal, nosotros vamos a necesitar andar arraigados a Él. Y dice el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9 tan importante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, hermano. Si usted anda arraigado a Cristo, usted anda arraigado a Dios. Entonces, ¿quién podrá vencernos si andamos con el Señor, que es el mismo Dios? Y mire el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La única forma, mi hermano, y lo vemos muy claro en el versículo 10, de estar completos, hermano, es andar arraigados en Cristo. De la manera que recibiste a Cristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Termino diciendo, hermano, separados de Él, nada podemos hacer. Estemos arraigados y cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra guía, Él es nuestra roca, nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza. Jamás pienses que puedes andar solo sin Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Recuerda que hay muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros que andan por doquier enseñando malas doctrinas. Y sobre todo aquellos que todavía son débiles en la fe. Es mejor que cada día se acerquen a escudriñar la palabra de Dios para poder estar cimentados y arraigados en Cristo. Y que todos digamos en un momento que también estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado. Que Dios te bendiga, hermano, y te dejo esta exhortación. Que estemos siempre firmes en nuestra fe y arraigados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y edificados en Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Que Dios te bendiga.